Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a tener una meditación especial por causa de que hoy es 15 de septiembre, ¿verdad? Y como en muchos países tienen una fecha especial que normalmente es el día de su independencia o el día de la patria, según el país donde se encuentren, ¿no? Pues hay países que no tienen esto, ¿no? Como por ejemplo en Japón, no existe Día de la Independencia. Allá nunca fueron conquistados. Entonces no celebran este día como nosotros, ¿no? Y hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Normalmente asociamos este día, la celebración de la independencia con la libertad, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero hay que entender que son cosas diferentes, ¿no? La independencia se entiende como algo político, ¿no? Aquí antes de llamarse México se llamaba, bueno, de lo actual, se le llamaba Nueva España, ¿sí? O sea, así a grandes rasgos, ¿no? Es historia general, ¿no? Se le llamaba Nueva España y eran virreinatos, ¿no? Era una extensión de la soberanía de España allá en Europa. Y una vez que las personas de aquí buscaron la independencia, porque ciertamente no buscaban libertad. Recordemos que nuestro país, antes de que fuera colonizado, ya había aquí personas, ¿están de acuerdo? Entonces, los que instalaron el nuevo régimen no fueron solamente españoles. ¿Alguien tiene de aquí algún amigo tlaxcalteca? ¿Nadie? Yo sí conocí a varios, ¿no? Y es muy recurrente preguntarles a ellos, decirles, oigan, ¿y ustedes no se sienten traidores a la patria? Porque sí saben por qué, ¿verdad? Pues entonces no existía México como lo conocemos hoy, ¿no? Lo que existían eran, por ahí, señoríos, ¿no? Ciertas localidades tenían sus propias civilizaciones, casi por así decirlo, ¿no? Entonces, dentro de algunos que fueron conquistados, ¿verdad? Y otros que fueron conquistadores, pues ya había mexicanos, ¿no? Por decirlo así, originarios de estas tierras, ¿no? Tlaxcaltecas, muchas tribus que vivían en el norte de Veracruz, pues muchas se unieron a los españoles. Y de hecho por eso se logró la conquista de Tenochtitlán, porque también por la misma historia que nos enseñan, ¿verdad? Somos dados a pensar que México es nada más Tenochtitlán, pero México es muy grande, entonces hubo más conquistas, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán y todas esas regiones había otros pueblos muy grandes, más grandes que los aztecas, y tuvo que haber otra conquista allá, ¿no? Y ya ni se diga en la península. ¿Qué había en la península? Allá en Yucatán. Había mayas, ¿no? Otro pueblo que conquistar, ¿no? Y ciertamente se dice también mucho que esos aliados de españoles que fueron por todo lo que hoy es México, pues realmente ellos nunca fueron esclavos. ¿Están de acuerdo? Ellos eran el bando ganador. Ellos iban y muchas ciudades del norte de México fueron fundadas por tlaxcaltecas. Y así, ¿no? Entonces, pensar que la independencia y la libertad son lo mismo, definitivamente no, ¿verdad? Cuando hablamos de independencia, hablamos de algo político, donde un Estado que se forma puede elegir la forma de gobernarse, ¿no? Y la forma en que sus ciudadanos son administrados. En el caso de nosotros, pues tenemos un gobierno, ¿no? Un gobierno federal y un gobierno del Estado y otro municipal, ¿no? Y ahí nos sometemos a esas autoridades, ¿no? Y el concepto de libertad es algo totalmente diferente, ¿no? Cuando hablamos de libertad, estuve buscando algunas definiciones, ¿verdad? Que ciertamente son del mundo, pero sí nos abren la vista y nos van a hacer pensar algunas cosas, ¿no? En cuanto a la cuestión acerca de la independencia, pues bueno, ya es muy claro, ¿no? Es algo más bien político, administrativo. Pero cuando hablamos de libertad, entonces sí ya involucramos a cada individuo, incluso en lo personal, y también en lo colectivo, ¿no? Pero es más individual. Por ejemplo, algunas definiciones dicen que es la capacidad de actuar de acuerdo con la propia voluntad, ¿no? Entonces, da por hecho y por entendido que cada individuo, hombre o mujer, tiene esa capacidad, ¿no? De expresar su voluntad de alguna forma, escogiendo, diciendo, ¿verdad? Haciendo, ¿vale?
sin que se imponga una dirección o una manera de tomar decisiones, ¿no? Cuando pensaba en esta definición, se puede dividir en dos, ¿no? Primero, que es la capacidad de todo individuo, ¿no? De escoger o de dirigirse. Pero la segunda es que no se le imponga ninguna dirección, ¿verdad? O alguna forma en que él tome una decisión. Si se le impusiera alguna forma de pensamiento o influencia, esta persona ya no estaría en una plena libertad. ¿Están de acuerdo? Porque estaría sesgada su decisión. ¿Sí? Ahora, hay otra definición. Dice que también se entiende como la ausencia de necesidad, coerción o restricción al momento de hacer elecciones, ¿no? O sea, al momento de escoger cosas, ¿no? Que no te digan, tienes que escoger tal o cual cosa, porque en ese momento ya no es libertad, ¿no? Si tu papá te dice, tienes que estudiar, para ser, no sé, ¿qué les gusta? Dentista, ¿no? Y el niño dice, no, papá, yo quiero ser ingeniero, a mí no me gusta eso. Pues tienes que estudiar lo que yo digo. Entonces, ¿es libre o no es libre? Pues le están imponiendo, ¿no? No puede escoger. Pero si le dicen, pues escoge lo que tú quieras, se entiende que tiene cierta libertad. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pero claro que todos nosotros, por nuestra humanidad, somos influenciados, ¿no? O sea, tenemos un mundo alrededor nuestro, vivimos inmersos en el mundo, y ese mundo nos orilla a tomar decisiones que no son plenas en libertad. ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? Yo he escuchado muchos que se dedican estudian cuestiones relacionadas con el arte, ¿no? Arte dramático, estudian carreras así, ¿no? Y artes plásticas, ¿no? O dicen, oye, pero ¿y tú de qué vas a vivir? Si ahí no se gana nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer, actor? Oye, pero ¿cuántos actores realmente tienen éxito, no? ¿Y por qué se cuestiona ese tipo de decisiones, ese tipo de libertad, no? Porque estamos pensando en lo económico, ¿no? O sea, hay una necesidad económica, tienes que comprarte una casa, tienes que comprarte un coche, ¿no? Si te vas a casar, mantener a tu familia. Entonces, ¿qué vas a escoger, no? Y desde ese momento, entonces, la libertad ya no es una libertad plena y pura. ¿Están de acuerdo? Ahora, bueno, ya dijimos acerca de la cuestión política. Ahora, se dice también que es un derecho sagrado de todo ser humano, ¿verdad? Y que viene inmerso en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que es un derecho, necesitaríamos que haya alguien que lo garantice, ¿no? Porque en cuanto no hay alguien que garantice ese derecho, pues sencillamente desaparece. ¿Están de acuerdo? O sea, necesitamos el gobierno que diga que nadie los obliga a nada y que escojan lo que quieran, ¿no? O que haya una autoridad que pueda garantizar esa decisión de todas las personas. Porque, por ejemplo, en la historia ha habido estados esclavistas. ¿Sí saben qué es eso? Por ejemplo, no muy lejos, ¿no? En mismos, en Estados Unidos y en muchas regiones de nuestro continente hubo personas que vinieron esclavizadas de África, ¿no? Y los gobiernos consentían en eso. Era legal. De hecho, en Estados Unidos hubo una guerra para definir si se quedaban siendo un estado esclavista o un estado donde todos tenían libertad, ¿no? Entonces, si el Estado, digamos, el gobierno no respalda esas decisiones, no hay un poder que lo respalde, desaparece, ¿no? Entonces, ese concepto, ese tipo de libertad que hay en el mundo, sencillamente, si ustedes se están percatando, es difícil de garantizar, ¿no? Hasta nuestras propias decisiones, si somos influenciados por las conductas que hay en el mundo, ¿verdad? Por lo que el mundo nos enseña, también están cuestionadas, ¿no? Una persona nunca es 100% libre, ¿verdad? Bien, entonces, se dice que es la idea de poder actuar conforme a lo que se desee, sin perjudicar o obstaculizar a los demás. Y la propia definición tiene sus límites, ¿no? Porque al menos hasta la mitad, si todos actuáramos conforme a lo que deseamos, ¿todos podríamos hacer de todo?
Llegaría un momento donde alguien nos diría, oye, estás rebasando mi espacio, ¿no? Algo que me toca a mí, ya te lo estás tomando tú. Por eso la libertad ciertamente debe tener límites, debe tener un orden, ¿no? Eso en cuanto a las cuestiones acerca de una definición que podríamos dar aquí en el mundo, ¿no? Estamos organizados en una sociedad, ¿no? Y de hecho, nuestro Dios nos diseñó como seres sociales, ¿no? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no? Incluso cuando lo sacaron del Edén, dijo, fructificados y llenar la tierra, ¿no? O sea, tienen que ser más, ¿no? Y entre que son más personas, también hay más cosas que regular, ¿no? Y la misma libertad es un punto que hay que regular, porque nadie puede vivir 100% conforme a lo que desee, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a tratar de dar una definición, ¿no? Pero ciertamente estaba pensando que habría un momento en la historia donde se podría contemplar una libertad primaria, o sea, el origen, ¿no? Y en efecto, ahí en Génesis, vamos a Génesis capítulo 2. Y vean, voy a hacer la lectura de una serie de versos y luego vamos a hacer unos cuestionamientos, ¿no? Vean cómo dice la escritura. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos saltamos al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Nos saltamos al 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y nos saltamos al 25. Ya creó Dios a la mujer y dice, estaban juntos, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Había algún límite o organización más allá de lo que Dios les había dado? Parece que no, ¿verdad? Se podría decir que estaban en plena libertad. Eran lo más libre que cualquier hombre de la actualidad ha sido. No tenían que trabajar por obligación. O sea, no había ningún condicionante económico que les dijera, aquí no había cansancio, ¿están de acuerdo? Porque todavía no habían sido expulsados del Edén. No trabajaban como que con su sudor, ¿verdad? Con el sudor de su frente iban a comer y que la tierra les iba a producir espinos y cardos, ¿verdad? Ahí todavía no existía eso. Dice que todo árbol producía fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Cuando les daba hambre, pues iban y tomaban, ¿no? Diríamos que en este momento de la historia el hombre y la mujer eran lo más libres que se podía, ¿no? No había comercio, no existía el comercio, no había enfermedades, no se enfermaban, ¿no? No se cansaban y muchas cosas más podríamos decir, ¿no? Sencillamente estaban en la presencia de Dios disfrutando de su comunión, ¿verdad? Plena, porque ellos, dice que Dios estaba con ellos y venía a ellos cuando Él quería y platicaban, ¿no? ¿Qué se decía? No sabemos algunas cosas, ¿no? Pero tampoco sabemos qué tiempo pasó. Entonces diríamos que en ese momento histórico el hombre y la mujer experimentaron la libertad más plena, ¿sí? Y podemos ver algunas características, ¿no? Viene de Dios. ¿Qué autoridad era la que regía? El mismo Dios, ¿verdad? O sea, ¿quién garantizaba esa libertad que ellos disfrutaban? El mismo Dios, ¿verdad? Y ausencia de pecado. Aquí no lo dice, pero aquí no había pecado. ¿Están de acuerdo? El pecado vino después. ¿Sí? Ahora, no cabe duda que
hay situaciones que se tienen que analizar, ¿no? Entonces ya dijimos que en el contexto de una plena libertad, también es cierto que va a haber alguna cierta influencia externa, ¿no? ¿Cuándo fue cuando cambió esto? Esto cambió cuando Satanás influenció el pensamiento de la mujer y del hombre. ¿Están de acuerdo? Porque en esta condición podríamos decir que gozaron plena libertad, ¿no? Pero en cuanto vino Satanás e influenció el pensamiento y los sentimientos del hombre y de la mujer, entonces todo cambió, ¿verdad? Fue un factor externo que cambió su condición. Entonces, ciertamente aquí lo que dice es que, bueno, a partir del versículo 3, a partir del capítulo 3, todos conocemos la situación. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, ya sabemos que la pregunta está mal hecha, ¿verdad? Le puso ahí demás. Y además es un desafío claro a la autoridad que gobernaba en ese momento. ¿Están de acuerdo? En ese momento el que gobernaba era plenamente Dios, ¿verdad? Y se desafía esa autoridad. Pero recordemos que esa autoridad es la que garantiza la libertad. Entonces, en cuanto se quebranta el mandamiento de Dios, ¿verdad? Que fue tomar del fruto, ¿verdad? Entonces también se rompe la garantía de libertad. ¿Están de acuerdo? Entonces, ya sabemos cuál fue la consecuencia, ¿no? Fueron echados de la presencia de Dios, ¿sale? Así es como entendemos que el pecado es ciertamente origen de muchos males que el hombre vive el día de hoy, ¿no? El hecho de que no pueda disfrutar de plena libertad. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús habló acerca de conocer la libertad, que es lo que nuestro hermano Ángel dio en la meditación, vamos a ir a la porción, ahí está en Génesis 8, Juan 8, 31. Es volver a retomar esta porción que nuestro hermano Ángel dio en la meditación, pero que otra vez es necesario repasar, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién estaba hablando? Con los fariseos, ¿no? Estaba hablando con un sector de la población de los judíos que eran muy religiosos, ¿verdad? Diríamos en términos modernos hasta legalistas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que querían imponer de forma rigurosa el cumplimiento de la ley, ¿verdad? En este caso la ley de Moisés. Entonces recordemos que también la ley fue establecida porque como el hombre no puede vivir haciendo todo lo que quiera, necesita restricciones, ¿verdad? Algo que restringía la conducta del hombre fue precisamente la ley dada por Dios a Moisés. Si odiaba a alguien, a otra persona, iba y lo mataba, ¿no? Pero ¿qué hizo Dios? No, un mandamiento de Dios, no matarás, para restringir su conducta, ¿verdad? Y así todos los mandamientos. Bueno, pero ¿qué pasaba con estos personajes? Dice el capítulo 8, versículo 30, dice que Jesús estaba hablando él estas cosas, dice que muchos creyeron en él. Recordamos que aquí está hablando con los fariseos. Después vamos a analizar más si realmente habían creído o no, porque eso es otra situación. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí habría que definir qué quiere decir con permanecer, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es una frase muy usada, ¿eh? No solamente se usa en el ámbito de nosotros los creyentes, se usa mucho, ¿no? En la literatura y pues en el mundo, ¿no? Para referirse a algunas cosas, sobre todo ahora se ha transgiversado y se usa mucho en algunas escuelas de humanidades o de ciencias, ¿no? Les dice, conozcan la verdad para que sean libres, ¿no? Dando a entender que la ciencia es el camino para ser verdaderamente libres, ¿no? ¿Eso es real? ¿Es aplicable? Bueno, no podemos evitar que cualquier persona tome versículos bíblicos y los aplique a algún fin que ellos pretendan, ¿no? La verdad es que nuestro Señor
va a pasar a exponer en qué consiste esa verdad, ¿no? Bueno, ya sabemos, nuestro Señor Jesús dijo que Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, ya sabemos en parte que la revelación de Jesús como Dios y Señor es parte de la verdad. Y esa verdad es la que nos da libertad, porque es lo que dice este verso, ¿verdad? Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí toma el concepto, ¿no? Acerca de ser esclavo. ¿Podríamos decir que en la actualidad ya no hay esclavitud? Pues se dice que el trabajo es ahora la nueva forma de esclavitud, ¿no? Estás ahí 8, 10 horas, hasta 12 horas, ¿no? Y dicen que en algunos lugares del mundo los jornales, un jornal es un tiempo de trabajo y lo que le corresponde de paga, ¿no? Están diseñados para que la persona se vuelva dependiente de ese jornal, pero que al mismo tiempo no supere su capacidad y genere más de lo que necesita. Entonces se le llama la esclavitud moderna, ¿no? Está atado, no puede, no avanza ni se atrasa, se mantiene ahí, ¿no? Entonces dice que, según algunos estudiosos, dicen que se ha engañado al hombre, ¿no? El engaño de la libertad, porque ya no es esclavo, como los esclavos de antes, ¿no? Pero es una nueva forma de esclavitud, ¿no? Bueno, es lo que se dice. Pero en cuanto dándole contexto a lo que Jesús estaba hablando con los fariseos, ¿era verdad lo que declaraban los fariseos, que nunca habían sido esclavos de nadie? Pues ya sabemos que no, ¿verdad? Para empezar, el pueblo hebreo pues, fue esclavizado en Egipto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Una vez que llegó José y estuvo en Egipto y llevó a toda su familia, Jacob con sus hermanos, dice que estuvieron allí en Egipto y prosperaron y se multiplicaron, pero llegó un momento donde dice que hubo un faraón que no conocía a José y los vio como una amenaza. Entonces dijo, vamos a endurecernos contra ellos, y los sometieron a trabajos, y eso se les llama esclavitud, ¿no? Entonces prácticamente los esclavizaron. Y no se diga en los tiempos de los reyes, ¿no? Cuando Javi, sí, ¿no? Hubo dos imperios en esa época, el imperio de Babilonia y el imperio medo-persa, que fueron que conquistaron esas tierras, ¿no? Y ahí estaban los judíos, y también fueron sometidos. Muchos fueron, como Daniel, fueron llevados a otra tierra, y allí servían a los reyes de allá, ¿no? En los tiempos de Jesús había otra autoridad superior a las autoridades judías. ¿Quiénes eran? Los romanos, ¿no? Los romanos eran quienes estaban administrando la libertad de los judíos, ¿no? Entonces, los fariseos y los judíos que hacían esta declaración, pues a lo mejor no sabían bien historia, ¿no? ¿O a qué se referían cuando decían que no habían sido esclavos de nadie? Entonces, aún así, nuestro Señor Jesús todavía les abre los ojos, porque nuestro Señor Jesús no les está hablando de una esclavitud física, ¿verdad? Sino habla acerca de algo espiritual. Aquí dice claramente, verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Entonces, ¿en qué condición está una persona que es esclava? ¿Puede escoger? ¿No, verdad? Quiero, bueno, en el caso, bueno, es que si es esclavo del pecado solamente va a escoger puro pecado, ¿no? Porque está en esa condición. No tiene libertad. No tiene libertad de escoger lo bueno, porque siempre se va a mantener como esclavo. ¿Están de acuerdo? Alguien siempre le dice qué hacer. Hay una autoridad, hay un poder que lo somete. ¿Están de acuerdo? Si los esclavos fueran fuertes, generarían temor y les pasaría a lo mejor como el pueblo hebreo, ¿no? Que dice que el faraón tuvo miedo y lo sometió, ¿no? Pero si tuviera fuerza por sí mismo, a lo mejor esto no sucedería. La verdad es que el hombre en su debilidad es subyugado al pecado. Así es, hermanos, esa es la condición del hombre. Dice, y el esclavo
no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué está hablando? Está hablando de la autoridad, ¿no? ¿Quién tenía autoridad para hacer libre a un esclavo? El dueño de la hacienda, ¿no? O sea, el mismo dueño, otra persona no se mete, ¿verdad? Solamente el dueño de la hacienda, en este caso el hijo, es el que puede tener autoridad, ¿no? O sea, claro que la autoridad le corresponde al padre, pero se entiende claramente que si el padre delega alguna autoridad, ¿en quién la va a delegar? Lo natural es que la delega al hijo, ¿verdad? Entonces el hijo tiene autoridad para hacer libre a un esclavo, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a autoridad. ¿Qué pensamos cuando decimos que el hombre es influenciado por el mundo, no? Dice acá este mismo pasaje, en el verso 42, ellos decían que eran linaje de Abraham, ¿no? Y que por tanto eran el pueblo de Dios, ¿no? Algo especial, algo santo, en efecto, tendrían que haberlo sido, pero no lo eran, ¿verdad? Dice que Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Se entendía claramente que no congeniaban, ¿verdad? Jesucristo, que tiene la autoridad y el poder para sostener la libertad, no era reconocido como tal. Entonces se entiende que es un desafío a su autoridad. Por tanto, ¿qué consecuencia va a haber? La misma que hubo en el origen, ¿se dan cuenta? Desafiaron la autoridad del que garantizaba la libertad. Por tanto, cuando cayeron fueron echados, ¿no? Hubo una condenación, hubo un pecado que los condenó. Ahora que estamos hablando de Jesús, aquella persona que no le reconoce, que no entiende que Él es el soberano, ¿verdad? El que tiene el poder, el que tiene la autoridad para sostener la libertad, ¿qué creen que pase? ¿Será libre algún día? ¿O se mantendrá esclavizado? No se va a mantener esclavizado, ¿no? No va a poder cambiar de condición nunca. Si no es que el Hijo lo libera de esas cargas, ¿no? Bien, también dice, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Se entiende entonces también claramente que hay un poder, hay una influencia externa también al hombre, algo que lo rodea, que lo influencia en gran medida a tener esa condición, ¿no? ¿Están de acuerdo? En este caso hablamos de Satanás, pero pues para el mundo, nosotros los creyentes, sabemos cuáles son los enemigos, ¿no? El mundo, la carne y Satanás. Claro que esto nosotros lo entendemos porque hemos creído, ¿no? Aunque allá afuera, ¿qué pasa? Todo el tiempo están en una condición influenciados totalmente, ¿no? Entregados. No hay forma de que piensen de otra forma y no hay cambio de condición. No conocen la libertad. Por tanto, Jesús les dice, y conoceréis la verdad, y entonces cuando conozcan la verdad, esa verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el hombre es esclavo del pecado. Sí. Esclavo del pecado y necesita libertad, necesita conocer quién es el que da esa libertad. ¿Sale? Bien, aquí vamos a pasar a esto. Ciertamente en la sociedad podría decirse que hay enseñanzas que son sesgadas, ¿no? Hoy en los tiempos modernos y sobre todo los gobiernos, ¿no? Nos dan una falsa idea de libertad, ¿no? Si bien es cierto que somos libres en este país para expresar nuestra fe, por ejemplo, diríamos que más cargado a lo moderno, ahora las nuevas leyes tienen tendencias restrictivas en cuanto a la libertad que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos las cosas que son correctas porque vienen de Dios. Pero en cuanto a las leyes que nos da el gobierno, tienen otro sentido, entonces, ¿qué está pasando ahí? Nos van a restringir, ¿no creen?
Se dice mucho, por ejemplo, que, bueno, aquí no pasa porque aquí los ministros religiosos, como nosotros, no tienen autoridad para, por ejemplo, casar. O sea, cuando viene aquí una pareja y se hace una ceremonia, no los casa el ministro. Ellos se van y se casan allá en el registro civil. Y aquí nosotros hacemos una acción de gracias y se explica lo que es el matrimonio, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo el vecino del norte, allá los ministros sí casan y tiene validez legal. Pero, por ejemplo, un ministro cristiano no puede negarse a casar a personas, por ejemplo, del mismo sexo. Y eso sabemos que es contradictorio a la ley de Dios, ¿no? O sea, Dios no aprueba ese tipo de conductas. Y si el ministro se niega, ¿qué creen que va a pasar? La ley del mundo lo condena, ¿no? Entonces, ¿están en libertad o no están en libertad? Otra vez, es una falacia, ¿no? Es como una libertad muy maquillada para que no veamos lo que realmente hay adentro, ¿no? Exteriormente se ve bonita. Incluso se dice que Estados Unidos es el país de la libertad, ¿no? ¿Y será cierto? Pues la verdad es que no. O sea, es una realidad. Y también lo mismo pasa en México, no crean que es exclusivo de allá, ¿no? Ahora las leyes nuevas que hay restringen muchas cosas, ¿no? Sobre todo está muy de moda lo de las ideologías de género, ¿no? No sé si ya lo vieron en la reunión de jóvenes. Se iba a ver, ¿no? En la reunión de jóvenes. ¿Verdad? Entonces, algunos ya saben de qué se trata todo esto, ¿no? Les dan libertad, por ejemplo, de escoger su preferencia, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se conciben, no? Ya no es que cómo nacieron, ¿no? Yo nací hombre, ¿no? Pero no me considero hombre, no me considero hombre, siento que soy mujer por dentro, ¿no? Incluso la frase, creo que nací en el cuerpo equivocado. ¿Qué? ¿No creen que ese tipo de libertad es algo exagerado? ¿No creen que se está abusando de la libertad en el mundo? Para que la libertad funcione tiene que haber restricciones, ¿no? Si bien es cierto que en la presencia de Dios, cuando Adán y Eva, las restricciones eran mínimas, porque nuestro Dios solo les dio una orden, ¿no? De ese árbol, de ese fruto no podéis comer. De ahí en fuera no tenían otra cosa que hacer. Era mucha libertad. Pero ciertamente no había la influencia del mundo, de Satanás. Ahora que hay la influencia del mundo y de Satanás, los hombres toman decisiones tomando la bandera de la libertad, pero que son totalmente erradas, ¿no creen? Estaba pues, pensando también, por ejemplo, en lo que ahora hay en la política de la fecundación, ¿no? En algunos países, como por ejemplo China, durante un tiempo a los padres se les dijo, nada más pueden tener un hijo. ¿Sí sabían eso? Se le llamó la política del hijo único. Entonces, como eran muchos chinos y el gobierno no tenía para los programas sociales y había sobrepoblación, dijo, no, nada más van a tener un solo hijo para que el pueblo prospere, ¿no? Y se dice mucho del éxito chino, que ha avanzado mucho, ¿no? En la cuestión económica. Dicen que ya va a desbancar a Estados Unidos como primera potencia, ¿no? Ya tiene muchos años que se dice eso. Pero China sigue avanzando, ¿no? Sí lo saben, ¿no? Los que están ahí con la industria y todo eso. Entonces, pero también ciertamente en China se abusa de esas reglas, ¿no? Restrictivas. También se dijo mucho que, por ejemplo, en China no se puede hacer evangelismo. ¿Sí sabían eso? En China hay leyes que prohíben el evangelismo. Si un chino viene contigo y te pregunta acerca de tu fe, tú le puedes decir. Pero tú no puedes hacer proselitismo o evangelismo a un chino. Allá te meten a la cárcel. Y hay penas fuertes, ¿eh? Entonces, algunos dicen que la sociedad china está feliz porque tienen mejores condiciones económicas, ¿no? Entonces están dispuestos a otorgar el control de su libertad con tal de tener una condición de vida mejor, ¿no? ¿Será un error del hombre pensar así? En la mañana nuestro hermano en la meditación nos hablaba acerca de los bienes materiales, ¿no? Decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, al menos el creyente,
como nosotros, todos los que estamos acá. Si bien es cierto que necesitamos cosas materiales, no es la prioridad, ¿ah? Porque tenemos la promesa de Dios. Nosotros no estamos pensando en enriquecernos, ¿verdad? ¿O quién aquí quiere ganar $1,000,000 al año? A veces se sale de los propósitos, ¿no? ¿Están de acuerdo? La misma escritura dice que, ahí está la parábola, ¿no? Donde hablaba acerca de un hombre que le había ido muy bien, ¿no? Y iba a ampliar sus graneros y ya se iba a sentar a descansar, ¿no? A gozar, ¿no? Pero dice que esa tarde venían por su alma, ¿no? Entonces, ¿de qué le serviría ganar el mundo y perder su alma? ¿No? Entendiendo como el alma como esa parte del hombre espiritual donde se asientan las ideas, los conceptos, las verdades espirituales que Dios nos revela. Y podríamos decir más acerca de esto, porque algunos filósofos dicen que el alma no existe. ¿Nunca han escuchado eso? Algunos filósofos dicen, no, es el engaño de la religión. El alma no existe. No existe el ser espiritual. Eso dicen algunos filósofos para quitarnos a la gente el pensar que Dios existe, ¿no? Como el alma no existe y si haces cosas malas, no pierdes el alma y no hay condenación, entonces, ¿por qué vivir con restricciones? ¿No? Bueno, la verdad es que el hombre manifiesta su lado espiritual. ¿Por qué hay religiones en todo el mundo? En todos los países. Porque el hombre fue diseñado así de parte de Dios, espiritual. Y por tanto busca satisfacer esas necesidades espirituales, ¿no? Manifiesta en sí, manifiesta esa espiritualidad, ¿no? Claro que algunos mal encaminada y que de hecho así es, ¿no? Por eso hay tantas religiones, porque el hombre manifiesta ese lado espiritual. Ahora, ¿qué enseñan los falsos maestros respecto a eso, no? Porque el hombre es influenciado por todo eso que escucha, ¿no? Allá en Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro. Capítulo 2, verso 19. Vean cómo dice. Esto les digo porque les digo que allá en el mundo hay muchas personas que según ellos dicen que es la verdadera libertad. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de estas personas o de estos pensamientos? Dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si una persona allá afuera te dice, tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, eres libre, ¿no creen que está en corrupción? Esto parece indicar que así es, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que si alguien cede a estas formas de pensamiento, va a caer, dice ahí, en una especie de esclavitud, porque no está pensando claramente, o al menos no tiene el pensamiento de Dios. Por lo tanto, se va a entregar a esa forma de vida. En Romanos también hay algo que describe cómo se vive, ¿no? Cuando hay este tipo de entrega a todo lo que el mundo te dice, ¿no? También he escuchado otras frases, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay cuando una pareja concibe, ¿sí saben a lo que me refiero? O sea, cuando van a tener un hijo, ¿no? Entonces conciben, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la mujer se embaraza, ¿no? Pero nosotros decimos, no, pues ya tiene un bebé, ¿no? Pero allá en el mundo enseñan, en las escuelas, dicen, no le puedes llamar bebé, se le llama producto. ¿Han escuchado eso? ¿Sí o no? Se le llama producto. ¿Por qué se le llama producto? Porque hay una tendencia ideológica. La tendencia ideológica es a deshumanizar al feto, o sea, al bebé. Si tú le dices nada más producto, bueno, es un producto nada más, no se puede desechar. Pero si dices un bebé, ¿quién en su sano juicio piensa desechar a un bebé? Eso lo digo porque hay ahora las leyes, ¿verdad?, modernas,
pues permiten ese tipo de cosas, ¿no? Pues hay aborto hasta no sé cuántos días, hasta ¿cuántos meses? ¿Alguien sabe? Hasta el cuarto mes, ¿no? Algo así. Un bebé al tercer mes ya tiene forma humana. Ya es un chiquito, pero ya tiene forma, ya tiene brazos, ya tiene ojos, ya tiene todo. Bueno, hay cosas que todavía se están desarrollando, pero ese tipo de ideas, ese tipo de influencia del mundo, coartan la libertad de todos. Influencian de tal forma que sobre todo, no tanto los creyentes, porque los creyentes tienen la verdad de Dios, ¿no? Pero en el mundo, pues todos se entregan a esa forma de vida. ¿Están de acuerdo? No, no, si ya dijo el gobierno que sí se puede casar dos hombres, dos mujeres, podemos abortar hasta y total, no es un bebé, es un producto, ¿no? Hasta es legal, vamos a una clínica. Y ahora las nuevas leyes, por cierto, hay propuestas donde las clínicas donde se practican esas cosas sean pagadas con los impuestos que todos pagan. O sea que va a salir gratis. ¿Creen que eso esté bien? Claro que pues, se pueden tocar muchos puntos, ¿no? Pero ciertamente no hay cosas que influyen en la conducta, ¿no? Todo tiene un origen, ¿no? En este caso las prácticas que Dios consagra solamente en el matrimonio, si se salen de ese lugar donde Dios estableció, generan muchas situaciones como estas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En el mundo no se ve mal, ¿no? Tener 2, 3 parejas, 4 parejas, ¿no? Hasta algunos hombres les dicen, ah, no, este sí es bueno, tiene 2, tiene 3, ¿no? Alguien podría decir eso, ¿no? ¿O no? Claro, ¿verdad que sí existe? Entonces, se entregan a esa forma de pensamiento corrupto, ¿no? Y esa forma de pensamiento e ideas lo hicieron de tal forma que se esclavizan en ese pensamiento, ¿no? Y eso aplica para todas las áreas, económica, en el matrimonio, ¿verdad? En el trabajo, y todas las áreas de tu vida pueden ser influenciadas por el mundo y por Satanás. Y recordemos que este mundo pues está caído. Este mundo, Dios le dio autoridad a Satanás para gobernarlo y para implementar muchas cosas que hay, son diseño de Satanás, ¿sí? Muy bien. Entonces, vemos que estos falsos maestros enseñan todas estas cosas, ¿no? Dice, ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose una y otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, aquí está hablando de falsos maestros, en efecto. Pero un creyente que se enreda una y otra vez en conductas o pensamientos de este tipo, ¿creen que todo el tiempo va a ser inmune? ¿O creen que va a llegar un momento en que inevitablemente va a caer? Y dependiendo del tipo de situación donde se meta, puede ser puede ser malo, puede ser peligroso o puede ser desastroso. ¿Están de acuerdo? Sí, porque no es necesario, si bien es cierto que se enreda y la va librando, ¿verdad? Va a llegar un momento donde ya no va a suceder eso. Y esa situación de pecado, esa forma de pensar, lo va a llevar a caer en algo cada vez más fuerte, ¿sí? Y aplica en muchas áreas, ¿no? Bien, entonces, ahí está ese punto acerca de la ideología, lo que hay en el mundo y lo que enseñan los falsos maestros como libertad, ¿no? Entonces, eso no es libertad definitivamente. En lugar de generar la libertad real y espiritual, lo que hace es generar el efecto contrario, genera esclavitud. ¿Se dan cuenta? Ahora, el creyente está llamado al cambio de condición y a la acción. A la acción. Vamos a leer Romanos 6. Es una porción conocida, Romanos 6, verso 14. Vean cómo dice.
vamos a leer hasta el 23, pues prácticamente todo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ya dijimos que la ley fue dada precisamente para restringir la conducta, ¿verdad? Porque nadie puede vivir de forma totalmente libre, ¿no? Necesita ley, necesita restricciones. En este caso, la ley restringía la conducta, pero espiritualmente, pues a veces el efecto no era el esperado, ¿no? Porque era externo. Era como querían vivir los fariseos, ¿no? O algunos judíos muy legalistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que externamente aparentaban hacerlo bien, pero internamente, pues no cumplían, ¿verdad? Internamente no cumplían. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pues, en ninguna manera, dice acá, ¿verdad? Aquí está hablando, pues, a creyentes, ¿no? A creyentes, ya no estamos hablando del mundo, de esa libertad que dicen que es libertad, pero que en realidad genera más dependencia de pecado, genera esclavitud espiritual. Ahora, nosotros que ya estamos conociendo la libertad que es en Cristo Jesús, no vamos a perseverar en el pecado, ¿verdad? Porque decir que vamos a hacer más pecado para que abunde más la gracia, pues no, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es restringir nuestra conducta, ¿sale? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Bueno, es una pregunta retórica. En efecto, si tú empiezas a pecar o te das cuenta que estás en una conducta de pecado y te entregas a esa forma de vida, pues vas a caer, ¿no? Y te vas a esclavizar ahí, ¿sale? De lo que se trata es que tú cambies de conducta, ¿verdad? O sea, que seas obediente a la justicia, a lo que Dios te dice que es lo bueno. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, dice ahí, entregados. Esto quiere decir, bueno, aquí no lo explica, pero ciertamente la Escritura enseña y dice que el hombre, en su corrupción, en su pecado, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces necesita una dirección, necesita alguien que le diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos que algo es bueno? Porque Dios dice que es bueno. Aquí lo dice en su Escritura. ¿Cómo sabemos que algo es malo? Que está mal. Porque Dios dice que está mal. ¿Sí? A nosotros como hombres diríamos, no, es que como las teorías de la evolución, ¿no? Es que esta es la verdad. Y ahí van todos a decir que sí. Nadie cuestiona. No, sí. Dicen que todavía no encuentran en qué momento el hombre realmente dejó de ser, es lo que dicen los evolucionistas, ¿no? No encuentran en qué momento dejó de ser mono para ser hombre, ¿no? Ni lo van a encontrar, ¿no? Porque fuimos formados ya como estamos, así lo dice la Escritura, ¿no? Ya sí, no nos adaptamos tanto. O sea, sí hay ciertas adaptaciones, pero no cambios totales, ¿no? De simio, de mono a hombre, ¿sale? Bueno, sigue diciendo la Escritura. Dice que, bueno, vamos a leer otra vez el 17. Pero gracias a Dios porque, aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, aquí hay una clave. La clave es la palabra obediencia de corazón. O sea, hay que cambiar de conducta. Es una conducta dirigida, ¿sí? Dice, y libertados del pecado. Ya aquí ya nos dice cuál es el efecto. El efecto que si obedecemos de corazón a las enseñanzas de Cristo, a las enseñanzas de Dios, nosotros entonces tenemos que realmente somos libertados del pecado. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos enseña? Lo más básico. Lo primero que conoce cualquier persona que viene a los pies de Dios, a los pies de Cristo. El Evangelio, ¿no? Que está perdido en sus pecados, que está condenado, que no hay forma de ser salvado, ¿verdad? Solamente a través de Cristo, de su obra, que Cristo murió por sus pecados y que si Él deposita su fe en Él, Él recibe las promesas de Dios, que no va a estar en condenación y que será librado de sus pecados, que conocerá la verdad y la verdad lo hará libre, ¿verdad? Y todas las promesas de Dios que son una lista enorme, ¿no? Sale. Entonces, sigue diciendo la Escritura, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, entendemos claramente que cuando somos esclavos, nuestros miembros van a servir allá, ¿no? Al pecado. Pero cuando somos libres, nuestros miembros van a servir a la justicia. Y entonces, es una acción clara, ¿verdad?, que hay que emprender. Una diferencia clara, ¿no? Dice acá, porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Sencillamente, nada te refrenaba y te entregabas a la vida de pecado. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. No solamente muerte física, porque alguien que anda manejando pasaditos de copas, pues seguramente va a chocar, ¿no? O si no es que hasta ahí queda, ¿no? Por decir algún ejemplo, ¿no? Pero una práctica pecaminosa que deshonra y ofende a Dios, si una persona se entrega a esa forma de vida, el fin dice ahí que es muerte. Claro que puede ser muerte física, pero esencialmente es muerte espiritual, porque esa persona no es salva, esa persona no se ha convertido. ¿Están de acuerdo? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis pues por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces alguien que ya ha dejado esas prácticas, ese pecado por el efecto de que sabe que el Señor lo dio todo por él, ¿no? Entonces actúa en sintonía con eso. Ya no va a hacer cosas que ofendan a su Dios, ¿no? Ahora va a hacer cosas que le agraden a su Dios. Ya no va a entregar sus miembros a servir a la inmundicia, dice acá. Ahora va a servir a la justicia. La justicia que Dios expone porque Él mismo es justo y es justicia, ¿no? Ahora dice acá, que dice que somos hechos siervos de Dios. Ciertamente esta palabra aquí se aligera, pero realmente quiere decir esclavo. O sea, un siervo en los tiempos antiguos era un esclavo, ¿no? Estaba ahí a las órdenes del Señor, ¿no? Del mero mero. ¿Alguien diría que tiene libertad? Sí. O sea, en una hacienda de esas antiguas había esclavos, ¿no? Que no tienen libertad, ellos no pueden decir nada, no decidían con quién casarse, los hijos que tenían no eran de ellos, ¿verdad? Y había siervos. Ahora, en cuanto a que servían al Señor, ¿había alguna diferencia? No. Lo que el Señor dijera, eso tenían que hacer, ¿no? Pero uno tiene libertad, el siervo tiene libertad, y el esclavo, ese no tiene libertad. O sea, parecen la misma función, pero con conceptos distintos, ¿están de acuerdo? Ahora, podríamos decir que aquí esta palabra es como si dijéramos esclavo, ¿no? Pero realmente no es tan así, sino que eres siervo y sirves por todo el tiempo que ese siervo esté sirviendo ahí a su Señor, es porque él siente un compromiso con ese Señor, ¿no? Y porque ama a su Señor. En cuanto sienta que ya no, como que ya no lo aprecia a su Señor, él ya se va a querer ir. Claro que para un creyente eso no pasa, ¿verdad? Para un creyente que ama a su Señor, todo el tiempo quiere ser su siervo. Y siempre va a estar sirviéndole y haciendo lo que él dice. Tan interesante, ¿no? Dice, ¿cuál es su fin? La santificación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque a través de esa obediencia, a través de ese fruto de perseverancia en obediencia, es como se ve si realmente esa persona fue salva. Hay algunos que no tienen oportunidad, ¿no? Que se arrepienten de sus pecados, como, ¿verdad? Ha sucedido, y inmediatamente mueren, ¿no? Pero si sigues vivo, durante ese periodo de tiempo tienes oportunidad de demostrar fidelidad y obediencia a Dios. De tal forma que se manifiesta en ti que realmente vas hacia la vida eterna. Tienes vida eterna en ti. La vida eterna empieza mientras estás acá y se prolonga la eternidad. Es una realidad. La vida eterna ya empezó porque conocemos a Cristo. ¿Sale? Bien. Dice el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Todos se lo saben, ¿verdad? Y en efecto así es, ¿no? ¿Qué va a recibir esa persona que está entregada a esa forma de vida, a esos engaños del mundo? Muerte, ¿verdad? Pero si en un momento escucha el Evangelio, la verdad de Dios, y se arrepiente de sus pecados, entonces el camino empieza a girar hacia otro lado. Él va entonces a andar en obediencia, ¿verdad? Se va a manifestar la vida eterna de Dios en él. Tendrá la dádiva de Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ciertamente se manifiesta al menos en dos vertientes, ¿no? Alguien diría que son dos extremos. El extremo del libertinaje, donde todo el mundo hace lo que quiere, ¿verdad? Y llevarlo a los extremos, ¿sí? ¿Qué diríamos que es? ¿Cómo pondríamos un ejemplo de libertinaje? Estaba yo pensando otra vez en el que toma, ¿no? Diríamos que una persona que toma se echa una copita, ¿no? Ahí porque para que haga digestión, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? Pues para que haga digestión, ¿no? Y ya, no pasó nada, ¿verdad? Pero ¿cuándo diríamos que esa conducta se vuelve libertinaje? Cuando ya tú no le empiezas a echar, ¿no? Y cuando ves ya todos los viernes. Y cuando ya no le alcanzan los viernes, se agarra el sábado. Y cuando no, ya no llega el lunes a trabajar. Porque ya se agarró 3 días. ¿No? Eso es por poner un ejemplo. Pero todo tipo de conducta humana puede caer en esos extremos de libertinaje. ¿Están de acuerdo? Y esas conductas, pues te van a hacer caer en la entrega al pecado, a vivir esclavizado del pecado. Ahora, ¿cuál es el otro extremo, no? El otro extremo es el legalismo religioso. Porque alguien podría decir, bueno, es que están entregados ahí al mundo, ¿no? Pero también cabe la posibilidad de que alguien que esté en alguna iglesia trate de guardar solamente lo externo, ¿no? O sea, legalismo religioso. Externamente parece estar bien con Dios, ¿no? Pero internamente es falso, ¿no? Entonces, son dos formas de entregarse a la carne o al mundo. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver, el versículo está en Gálatas 5:13, vean. Ya vamos acabando, no sé cuánto me queda de tiempo. ¿Ya? Bueno, ya vamos. Solamente vamos a ver este verso y otro y ya. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, ¿qué dice ahí? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, este texto es muy conocido, pero tiene otro ahí en el 5, pero el 1. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, yugo de esclavitud hablaba acerca de guardar la ley. Pero el problema era que guardaban la ley, pero solamente de forma externa. Pero internamente no estaban en pecado, ¿no? Ahora, la ventaja de conocer la Escritura y de que nuestro Dios se reveló es que entendemos claramente que hay una solución. Hay una solución para este tipo de situaciones. Si ya no quieres vivir influenciado por el mundo, entregado a esas ideas erradas, ¿verdad? Que generan más esclavitud que libertad, hay que leer Lucas 4:18. Vean cómo dice. Con este verso acabamos. Esta es una lectura que estaba haciendo Jesús, desde el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesús, su propósito siempre fue liberarnos del pecado, liberarnos de ese yugo, liberarnos de esa esclavitud, ¿no? Y ciertamente, como decía Ángel en la mañana en la meditación, decía, bueno, ¿qué país del mundo que ha ganado su libertad fue pacífico? Es bien raro. Hay unos modernos que se independizaron apenas, pues ya, ¿por qué? Porque ya el colonialismo ya pasó de moda, ¿no? Pero ciertamente a los que les costó, valoran más, pues, la libertad, ¿no? Pues en este caso, libertad que hay en el mundo, ¿no? Nosotros tomamos parte de esa libertad, ¿no? Porque vivimos acá y estamos agradecidos que no hay persecución. No me acuerdo con quién estaba platicando de los hermanos y decía, bueno, tampoco es tan real, porque si vamos a Chiapas o a Oaxaca, allá donde hay comunidades, lleva el evangelio. Vas a ver. Creo que fue contigo, ¿verdad, Dani? ¿Qué te dijeron? Ajá. Ajá. Te linchan, prácticamente, ¿no? Entonces, esa libertad no es completa, ¿no? No es la libertad del mundo, ¿no? Pero un creyente sí sabe que en Cristo tiene verdadera libertad, porque eso lo liberó de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Ya no está sujeto ahí todo el tiempo a estar entregado a eso, sino que él conoce la verdad y su camino es agradar a Dios y tomar decisiones completamente diferentes, ¿sale? Nuestro Señor Jesús desde el principio, su propósito, como lo dijo acá, como lo dice acá en la profecía, y se cumplió en él la profecía del profeta Isaías, que iba a pregonar libertad a los cautivos por el pecado, a poner en libertad a los oprimidos. La forma de vida de pecado es una tiranía, ¿sí? ¿Sí saben qué es eso? Los tiene ahí casi agarrados del cuello. No están en libertad. Agradecemos a Dios que nuestro Señor Jesús, por su sacrificio, nos dio la verdadera libertad. Que el Señor nos bendiga.